Muchas gracias, señor presidente. Nos convoca hoy un tema muy complejo, difícil y sobre todo un tema que ha causado hasta cierto punto un huracán político. Se refiere precisamente a lo que el presidente Duque viene presentando como su política de seguridad y defensa y que no refleja la comprensión del momento. Yo creo que el gobierno está perdiendo la oportunidad precisamente de fortalecer la paz y se está convirtiendo en el antagonista para destruirla. Nos está devolviendo en la historia, nos está devolviendo a la guerra, nos está devolviendo a épocas oscuras y difíciles. Y yo sí quisiera decir aquí que efectivamente la seguridad como un eje articulador de lo que él llama el Pacto por Colombia, sobre sus tres principios fundamentales, la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Ni hay legalidad porque hay cantidad de grupos que están por fuera de ella, pero el emprendimiento no lo vemos y aumenta el desempleo. Y la equidad, si hay en estos momentos una difícil situación en todo el país, es que los índices de la inequidad prácticamente se disparan en Colombia. Lo que quiere decir es que por encima de otras instituciones, pues la fuerza pública tendrá un papel protagonista en estos 3 años que nos faltan de la presidencia del presidente Duque. Su enfoque es retroceder a las épocas de la seguridad democrática. La defensa y la seguridad, pues según ellos es la base de la legalidad, del emprendimiento y la equidad, que significa que la política, esa sustentada sobre la legalidad, no puede implicar la renuncia a las responsabilidades constitucionales. Por tanto, los ceses bilaterales y algunas otras cuestiones que se pudieran hacer no entran en su contexto y hay que continuar con la guerra. A mí sí me parece, señor presidente, que tenemos una máquina de la guerra. Tenemos prácticamente el Ministerio de la Defensa es la empresa más grande, por lo menos integrada por pues 500.000 hombres. Menos, señor ministro, él me dirá la cifra exacta. En el 2018, después de los acuerdos, hubo una mejoría y nadie lo puede negar. Se disminuyeron pues los muertos. Me duele mucho que efectivamente cada que oigo hablar al ministro son los datos y los arrumes de muertos y muertos dadas de baja. Y parece que esa fuera una función fundamental del Ministerio de la Defensa. Y yo creo que si algo tenemos que hacer en ese ministerio es defender los que nada tienen. Yo acabo de escuchar, señor ministro, si me permite la señora que está ahí. Gracias, señora. Quisiéramos alguna vez comprender por qué, por ejemplo, ustedes pues no están defendiendo, y quiero poner un ejemplo, el Bajo Atrato. El Bajo Atrato es una zona muy difícil, muy compleja. Allá, señor ministro, existe la esclavitud sexual para las mujeres en buena parte de su territorio. Allí se están dando en este momento reclutamiento de niños por parte de los grupos paramilitares que están en este momento enseñoreados en esa región. Señor ministro, los paramilitares controlan el río y ustedes saben, están a muy poca distancia de algunos retenes de ustedes y no hacen absolutamente nada. Pero también hay una cosa supremamente delicada en esta región, es que son los desplazamientos de vereda en vereda, de vereda hacia el casco urbano, por ejemplo, de Río Sucio. Esa es una situación muy difícil y necesitamos que allí haya una política de seguridad. Pero esto no es un problema exclusivo de usted, ministro. Usted tiene a su cargo la fuerza pública, pero aquí hay que responder por otras cosas. En esa zona, señor ministro, no hay escuelas. La población le ha tocado hacer escuelas. En ese territorio no hay puestos de salud. Y claro,
diríamos que eso le pertenece al ministro de la Salud, y yo creo que le pertenece también al Ministerio del Interior. Allá no hay una presencia del Estado, no hay ni siquiera para defender lo que ellos tienen para comer, señor ministro. Esta mañana hablaba con algunos miembros de la comunidad y me decían que los paramilitares llegan por las gallinas, los cerdos, la vaquita que tienen y se la llevan. Es decir, que en medio de la infinita pobreza a que los han sometido, pues realmente no tienen ni siquiera lo de comer. Y esto es muy grave, supremamente delicado, porque aquí la seguridad no se construye exclusivamente con tropa, ni teniendo los miles y miles de hombres y poquitas mujeres, pero hay dentro de la policía y del ejército. Aquí esto se va a lograr el día que nosotros como colombianos sepamos que todo el problema de la inequidad tiene que irse superando. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, solamente para hablar de una zona donde están asesinando gente, donde los médicos tradicionales los están matando? Y yo quisiera preguntar desde el Congreso si es que se ha vuelto una política de Estado acabar los indígenas en este país. A ver, todo lo que sucede en el Cauca no hace más sino confirmarnos algo que nosotros veníamos mirando con mucha preocupación. Pero lo que me dicen los indígenas y los afros de la región del Bajo Atrato es precisamente que están matando los médicos tradicionales. Están tratando, señor presidente, de acabar una cultura milenaria de muchas de las indígenas y de los tribus que tenemos en este país. ¿Por qué los están acabando? Porque allí hay grandes intereses. Y les sigo hablando del Bajo Atrato. Hay intereses en el oro, hay intereses en los puertos que se pueden hacer allí, pero también hay intereses en la madera. Por supuesto que no son los pequeños que sacan la madera, son las empresas transnacionales que quieren asentarse en esas zonas. Y entonces, ¿quién defiende a los pobres, señora ministra? ¿Quién? ¿Cómo hacemos para que el pequeño que vive de rasguñar el oro y no la transnacional que está detrás de esos territorios? Porque a mí me parece que aquí hay un problema, ese sí, de seguridad, señor ministro, y de soberanía de nuestro territorio. No podemos entender cómo nos están sacando la gente del Bajo Atrato, y hablemos también del Bajo Cauca, que casi que es la misma situación. Allí está de por medio el oro, allí están de por medio las represas, y allí está de por medio sacar a la gente de su territorio. Entonces, ¿quién defiende a los pobres, ministro? Yo no sé, el ministro tiene muchos interlocutores. Le estamos solicitando al señor que habla con el ministro a ver si nos lo deje escuchar. Muchas gracias. Yo sí quisiera, señor ministro, saber quién defiende a los pobres en este país. Porque muchas de las acciones que se hacen encaminadas a sacar nuestros ancestros, los indígenas, pero además su cultura, matar a los médicos, matar a ellos que han construido la medicina en sus zonas, es una forma de decirnos: vamos a acabar las culturas y los vamos a volver añicos. ¿Y dónde está el Estado? El Estado llega cuando hay una manifestación de ellos, pero en esas zonas, ministro, usted sabe, impera la ley del silencio. El que se queja lo matan, lo asesinan, y por eso nos atrevemos a hacerlo desde el Congreso de la República. Pero también hay otra cosa que me está preocupando muchísimo en la seguridad. No es esa solamente esa seguridad que se cree se logra con los batallones, con las balas, con los tanques y las tanquetas. Aquí hay otro tipo de seguridad que hay que construir, que es precisamente que la gente pueda trabajar y pueda vivir en sus territorios, que es lo que no vemos ni en el Bajo Atrato ni en el Bajo Cauca. Y aquí, si eso lo aplicamos a amplias zonas del país, tendríamos que irnos hasta el Golfo de Morrosquillo, donde están gobernando los extranjeros, y ustedes saben a quién me refiero. A mí sí me parece, señor
Senadora, tiene un minuto para que termine, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. A mí sí me parece que aquí vamos a tener que hacer muchas otras cosas. Fuera de pedir que haya más plata para el Ministerio de la Defensa, tiene que haber más plata para el Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿cómo logramos que la gente que ha sido desplazada regrese a sus territorios? No le dejan casi nada a agricultura. Señor ministro de la Defensa, ese no es el problema suyo. Es el problema de la restitución de tierras que no se quiere hacer en este gobierno, porque en este gobierno se quiere legalizar el desplazamiento y el otro desplazamiento que le han hecho a nuestros campesinos. ¿Quién defiende a esos campesinos? No tenemos entidad, no tenemos institución, no tenemos gobierno, no tenemos nada. Aquí están dedicados a defender los intereses de las empresas transnacionales. Senadora, 30 segundos. Solamente. Yo, en cambio de pedir más plata para las armas, pediría plata para construir las carreteras que no tienen nuestros campesinos, que tienen que desplazarse permanentemente por los ríos, sufriendo toda clase de cuestiones. Así es de que, presidente, nos aprestamos también a discutir mañana lo del presupuesto nacional. Muchas gracias.